Tu aporte mensual es esencial para mantenernos en funcionamiento y seguir generando contenido relevante. Chema Librería, en el Caracol y Barrazábal, local 310B. Somos Pevar Constructora. Seriedad, calidad y confianza para su hogar y proyecto. Nos puedes ubicar en la página web www.pevar.cl o contacto@pevar.cl. Nuestro número telefónico es +569 351 85474. Águila Vital Dental Group luce una sonrisa como estrella de Hollywood. Estamos ubicados en Mercado Vespucio Sur 1307, Las Condes, piso 5, oficina 507. Contáctanos al +569 92046762. Compra un espacio publicitario, potencia este proyecto y llega a cientos de personas que comparten valores. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espectacular encuentro que la verdad es que han sido días súper intensos. Me ha tocado estar con estas dos mujeres maravillosas en distintas instancias, pero encuentro realmente espectacular que tengamos la posibilidad de conectarnos con distintas personas todos los días en distintas instancias. Para los que no me conocen, soy Mara Cedini, soy directora de Asuntos Públicos de la Fundación para el Progreso. Trabajo en radio, en medios y soy parte de la batalla cultural chilena. Todos los días con mucho amor y mucho aprecio por mi país. Y hoy estoy con dos mujeres extraordinarias. Me encanta cómo muchas veces, y yo sé que vamos a entrar en este tema, a través de distintos movimientos radicalizados se ha ido mal encaminando la fuerza que tenemos las mujeres, esa fuerza intrínseca y característica de cada una. Y la verdad es que las voy a presentar, o yo sé que ustedes las conocen, pero acá tengo a la gran Sarah Huff, que podría darles una historia enorme acerca de su vida, pero bueno, la conocemos porque es una exfeminista, es conferencista internacional, fue líder del movimiento Femen en Brasil y considerada una de las feministas más importantes de su país. Actualmente trabaja como docente universitaria. Es autora de distintos libros y por supuesto ahí Librería Chema tiene sus publicaciones, sobre todo la última, Cómo fabricar una feminista. Así que un aplauso para Sarah Huff, que desde Brasil la tenemos acá en Chile. Y esto es una jornada internacional. O sea, yo soy como el producto chileno, soy como las canastitas de mimbre acá, porque traemos pero toda la calidad de vuelta. Tenemos acá a nuestra querida Elizabeth, que es educadora y conferencista, analista político de medios masivos, candidata independiente al Senado de Puerto Rico y actualmente delegada del Congreso de los Estados Unidos por Puerto Rico. Elizabeth, qué gusto tenerte con nosotros acá en Chile. Elizabeth Torres para todos. Interesante porque hemos estado estos últimos días hablando de muchas cosas que se conectan entre sí. Y el tema de hoy tiene que ver con la juventud del siglo XXI. Le di hartas vueltas a este título, porque ¿qué caracteriza en general a la juventud? La pasión, el idealismo, las ganas de cambiar el mundo, muchas veces el corazón por sobre la racionalidad. Yo creo que eso es algo que caracteriza a todas las generaciones, no es algo nuevo del siglo XXI, pero estas nuevas generaciones tienen desafíos importantes. Tienen desafíos importantes porque está, como nunca antes, la historia hiperconectada, con mucha información, que en ciertos aspectos le juega a favor y en contra. Tener tanto acceso a tanta cosa, efectivamente te da la posibilidad de formarte, educarte, pero pareciera que ese acceso a la información de repente generará todo lo contrario. Dejamos de leer libros,
Dejamos de aprender historia, dejamos de aprender filosofía, y hoy día 2, 3 cuñas o frases entretenidas que aparecen en las redes sociales, en los movimientos que empiezan a surgir, han generado muchísima influencia en lo que son los jóvenes. Y desde esa perspectiva vemos que tenemos un desafío importante. La juventud hoy día es hipersensible, hipervulnerable, hay tremendos índices de baja felicidad, de suicidio, de incapacidad de encontrarse con ellos mismos, y el exceso de lo que estamos viendo hoy día tampoco ayuda. En ese sentido, este panel en particular, no vamos a entrar tanto en la psicología de esto, pero sí probablemente entender el impacto que hay a través de lo político, de lo ideológico en las nuevas generaciones. Y desde ese sentido, ver qué podemos hacer para darle las mejores herramientas a los jóvenes y buscar cómo dar esta batalla cultural a través de las alternativas que existen hoy día. Y ahí quiero abrir un poco la conversación. Ambas participan de esa batalla ideológica, tanto dentro de la literatura, tus conferencias, tú desde la política directamente. Les ha tocado enfrentarse frente a ideologías que a través de mentiras, a través de manipulación de mentes, porque esa es en gran parte el problema de la batalla cultural, tenemos jóvenes que parten con un velo ideológico y son incapaces de tener una postura crítica, un análisis crítico de las cosas. Y eso genera mucha frustración. Entonces, me gustaría abrirles el micrófono para que desde esa perspectiva me den su sensación, su análisis de lo que ustedes ven en la juventud del siglo XXI. Primeramente, saludar a todos y voy a gastar lo que me sobró de mi voz. Yo llegué aquí como mujer y aparentemente fluí, y lo que es esta ahora, no sé, es un travesti, es algo femenino, no es. Así que les agradezco por todo el esfuerzo de estar aquí el día de hoy. De verdad es un honor, muy ilusionada de estar aquí en Chile. Y la juventud del siglo XXI posiblemente puede ser la última juventud, porque el plan es que justamente las personas acaben mediante muchísimos diferentes, distintos brazos de un mismo pulpo, como llamo. Se van a acabar la gente porque no van a nacer, porque sus madres los abortan, o porque deciden practicar la homosexualidad y no reproducen, o porque toman un montón de drogas y mueren, o porque deciden que tener perros y plantas es mucho más dignificante de que tener hijos, o porque deciden que no saben qué son, entonces no llegan también a tener hijos, o porque deciden que están deprimidos y se quieren suicidar o hacer un suicidio asistido. Nunca antes hubo tantas maneras de dejar de vivir. Puede ser que la juventud del siglo XXI sea la última juventud mediante muchas de estas opciones. Yo hago parte de la juventud del siglo XXI. Yo sé que ahora sueño como un señorcito de 80 años, pero tengo 31. Nací y crecí siendo feminista. Pero Sara, en tu testimonio en YouTube vi que volviste feminista a los 18. Más o menos, yo me volví activista feminista a los 18. Pero yo nací
y fui criada en un ambiente feminista. ¿Tu mamá era activista feminista? No. Pero mi mamá me enseñó desde muy chiquita que yo tendría que trabajar mucho, tener mis ingresos y ser independiente para jamás depender de un hombre. Y esto no es un pensamiento feminista. Todos nosotros somos de la generación de la juventud del siglo XXI. De alguna manera, cargamos con nosotros resquicios, aunque no percibamos, de algún tipo de progresismo. Y creo que hoy es una buena oportunidad en este conversatorio para que podamos hacer un diagnóstico, a ver en qué podemos mejorar. No sé qué opina Elizabeth. Sí, primero que todo estoy encantadísima con Chile, es mi primera vez acá. Traigo una perspectiva un poco más del norte, más de Estados Unidos. Nosotros en Puerto Rico somos un estado libre asociado, así que toda nuestra mirada sobre estos asuntos sociales, culturales, políticos, económicos, todos la vemos un poco distinta. Pero en este tema yo creo que aquí todos estamos claros de cuál es el problema. Yo soy madre, fui educadora, así que tuve en mi sala de clase por más de 10 años a jóvenes de distintos estratos social y de distintas condiciones y de todo. También trabajé con víctimas de violencia doméstica juveniles por muchos años con la Universidad de Puerto Rico, allá en mi isla bella. Y lo que vengo a decir es que el ataque, la juventud del siglo XXI está siendo atacada desde hace mucho tiempo, porque ahora estamos viendo unas corrientes globales, unos oligarcas globales que tienen un plan, una agenda, que la están ejecutando desde los gobiernos, desde el entretenimiento, desde toda, ya esto lo conocemos, ¿no? Desde todas las esferas posibles de poder y lamentablemente han alcanzado la niñez, ¿verdad? Y entonces viene el ataque desde la niñez, un ataque que tiene como herramienta la perversión sexual, que tiene como herramienta la destrucción de la autoridad parental, que tiene como herramienta, a fin de cuentas, la destrucción de la brújula que todos necesitamos, particularmente en la juventud, en la adolescencia. Así que nuestros jóvenes, y yo lo veía en mi sala de clases, y lo veía en la comunidad, y lo veo en todos los espacios donde doy conferencias, están carentes de una línea rectora. No ven a sus padres como una autoridad que deben respetar. Hay una descomposición y una erosión familiar que también es un plan que viene desde muy arriba. Así que todo esto se junta para lastimar a nuestros niños, eventualmente a nuestros jóvenes y finalmente a toda la sociedad. Así que cuando tú tienes jóvenes que están siendo bombardeados desde la niñez, donde por ejemplo tenemos lugares en los Estados Unidos que les enseñan a cómo tener sexo anal desde los 3 y 5 años, de cómo eso es normal, o que tienen que pararse frente a un espejo y empezar a tocarse. Ese es el ataque sexual a la niñez y todos sabemos lo que eso representa, las consecuencias del ataque sexual. Entonces tienes también los movimientos supremacistas femeninos, tienes de nuevo el ataque a la autoridad parental desde las instituciones educativas, desde Hollywood, Disney, todo, está todo en una misma dirección. Pues tú tienes un joven perdido. Y la adolescencia es precisamente eso, tú adoleces en esa etapa, pero como tienes una línea que rige, cuando pasas esa etapa encuentras el camino, ¿verdad? Por lo regular, eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros. Pero estos jóvenes no tienen camino. Entonces, como no tienen un camino que puede ser moral, que puede ser espiritual, pues entonces vienen todas estas ideologías y crean un camino para ellos. Y es el camino de la autodestrucción. Y lo que decía Sara es muy cierto. Tienen también ahora un acceso al suicidio asistido, donde por ejemplo en Canadá tienes ya la ley tratando de articular un discurso de que es una muerte digna y que los niños de 12 años o más deberían tener acceso a ese tipo de suicidio. De nuevo tienes a las féminas radicales con esta retórica supremacista de odio al hombre,
de promoción del lesbianismo y de la homosexualidad como una herramienta, esto sin atacar a nadie, sino estamos hablando aquí en términos de herramienta, como una herramienta de que no haya procreación. En el Congreso de los Estados Unidos se está hablando del problema poblacional que hay, esto lo hay en todos los países del mundo, pero sobre todo en Occidente, porque es un ataque a la cultura occidental por parte de estos oligarcas mundiales. Y mientras van erosionando todas nuestras instituciones que solidifican y dan equilibrio y progreso a la humanidad, van creando también una industria, porque fíjese que la industria de la guerra también tiene que ver con exterminar a los jóvenes. Ahora mismo, mientras hablamos, están llevando contingentes de la juventud temprana en Ucrania para que vayan al campo de batalla. Y ya sabemos cómo terminó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No había hombres. Así que lo que quiero decir es, el ataque va desde todos los ángulos y esa es la razón por la que yo incursioné en la política. Como madre, como educadora que fui, lo vi, lo percibí y dije, la política tal vez no es el campo más sofisticado, es cruel, es horrible, sobre todo cuando tú tienes posturas que defienden la verdad y defienden la niñez, como en mi caso, he sido perseguida por el sistema judicial y muchas otras cosas que en algún momento dado podemos dialogar, porque hay que hacer sacrificios para rescatar a los niños y a la juventud. No hay una vía fácil, decía Hoff anoche, decía, no hay una vía fácil, o sea, esto lo han erosionado por tantas décadas que esa brújula que todos necesitamos para cuando salimos de la pubertad y de la adolescencia, retomarla, no existe. Así que tratar de reconstruir lo que por décadas se ha venido erosionando a través de nuestras instituciones, va a ser bien difícil recuperarlas. Y yo creo que ese es el trabajo que nosotras estamos haciendo aquí, tratando de primero, que conozcamos al adversario, eso es esencial, a lo que nos estamos enfrentando a nivel global, particularmente Occidente, y cómo podemos entonces combatir esto desde el sacrificio profundo, porque no hay una vía fácil para eso. A mí me toca formar a muchos jóvenes en cuanto a los temas como políticos y hegemónicos de la cultura actual. Y una cosa que siempre les digo, en buena onda, les digo, ¿ustedes creen que son como esta generación súper tolerantes, que están tomando todas las nuevas banderas, que se creen súper creativos? Y les digo, no. Yo les voy a mostrar que todo lo que ustedes piensan hoy día lo escribió alguien en los 80, en los 50, en el siglo XIX, precisamente para que ustedes lo desarrollaran y creyeran que es suyo hoy día. El gran tema de lo que estamos viviendo hoy día, y esto hay que tenerlo claro, y es parte fundamental de la batalla, es que es ideológico y es político. Esto está enraizado en el marxismo puro. ¿Por qué? Marx creó la gran discusión política en torno a dos grupos, agrupar a la sociedad en dos colectivos y hacer que se odiaran. La burguesía y el proletariado, un opresor y un oprimido. El mundo, toda la población se divide en dos, eres una u otra cosa. Le funcionó muy bien, hasta que por supuesto, siglo XX, guerra, caída del muro de Berlín y todo su modelo se destruyó y quienes defendían las democracias liberales, el capitalismo, dijeron, estamos listos, la historia demostró que este sistema no funciona. Ahora, los filósofos y los ideólogos van más allá que el tema económico. Entienden la batalla cultural como la entendía Gramsci a principios del siglo XX, que decía, para dominar el poder político, lo voy a poner en palabras fáciles, para dominar el poder político hay que dominar la superestructura que es lo cultural. Hay que dominar la educación, hay que dominar los medios de comunicación y hay que dominar los ejes culturales como por ejemplo las artes. Entonces cuando la gente me dice, ¿por qué los artistas son todos de izquierda? ¿Por qué los profesores son todos de izquierda? ¿Por qué los de los medios, los periodistas son todos de izquierda? Yo le digo, eso es haber perdido la batalla cultural. Partamos por ahí. Entonces, una vez que cae el muro de Berlín y se comprueba que el sistema socialista marxista no existe, los ideólogos de la nueva izquierda comienzan con el nuevo discurso.
nosotros necesitamos mantener la lucha de clase, el opresor y el oprimido, porque esa es la forma de movilizar, esa es la forma que la gente se rebele, esa es la forma de llegar a la revolución. Modernicemos el discurso, porque ahora ya, no hay dos clases sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto está escrito. Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y todos estos ideólogos de la nueva izquierda lo tienen escrito en sus libros. No lo estoy inventando yo. Vamos a cambiar las clases oprimidas y los opresores. Hombres, mujeres. Heterosexuales contra las minorías sexuales. Los blancos, colonizadores, descendientes europeos con los pueblos originarios. Una y otra, y en cada país inventan una distinta. En Estados Unidos, blancos contra negros, y acá les empezamos a copiar y yo lo encuentro que es una ridiculez. Yo le digo, ¿ustedes creen que cualquiera de nosotros que va a Estados Unidos y cree y escribe blanco en una casilla, le van a decir, señor, por favor, usted es latino, al tiro? Los padres contra los hijos. Claro, padres contra hijos, edades, todo. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día es una generación que se compró ese discurso. A nosotras las mujeres vienen y nos dicen, tú naces víctima. Naces víctima. O sea, no tienes ninguna posibilidad por tu color de piel, por tu sexo, por tu orientación sexual. Y te están todo el día metiendo en la cabeza estos movimientos radicales, que tú eres víctima, que todo lo que a ti te pasa es culpa de un otro. Del modelo, de la sociedad, del hombre, del patriarcal, y empiezan con el caramanés. Empiezan con el caramanés, decir, no, lo que pasa es que tú estás en tu cuerpo interseccional de la cisgénero. Eso, los Judith Butler a mí ya me aburren. Y empiezan a meterle a los cabros en la cabeza que están en alguna clase oprimida. Y al que no, que es un opresor. Y que tiene que sentir culpa por su situación de privilegio en la que nació. Cuando tú le empetes, y perdón mi lenguaje, pero tengo que decir, esa cantidad de mierda en la cabeza a las personas, les destruyes el alma, les destruyes el espíritu, porque los haces sentir como que son víctimas y no tienen ninguna responsabilidad sobre su vida, o los haces sentir opresores de alguien. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? Ellos empiezan, porque esto es político, acuérdense, hacen la ideología para después llegar al poder político. Yo, Salvador, te voy a dar a ti, oprimido, un derecho social. Vota por mí, que yo te voy a dar cupos de mujeres en el Congreso, cupos para los pueblos originarios, cupos para este. Entonces te están todo el tiempo diciendo que tú no eres capaz. Tú no eres, de una forma indirecta, tú no eres capaz. Y ellos, bien marxista, bien religiosa la cosa, vienen a salvarte, a restablecer el orden. Y ahí viene el concepto de la reivindicación. O sea, tú hombre, que no me has hecho nada nunca, yo mujer, que no he sido víctima de nada, tú vas a tener que pagar en impuestos, en derechos, en espacios que nunca has oprimido, por otro que hace 200 años oprimió, a mí que nadie me ha oprimido, yo voy a recibir un privilegio sin haber hecho nada. Entonces, cuando tú contaminas una sociedad con eso, lo que haces es tener a la gente constantemente en conflicto. Y eso es dañino en todos los niveles. Y al final nadie va a llegar a solucionar ese conflicto sociológico, social que se generó. Es simplemente para llegar al poder. Y eso es muy peligroso. Y la madre de estas batallas, precisamente, es entender lo que te están tratando de hacer. Cómo te instrumentalizan, cómo te utilizan ellos para llegar al poder. Y tú ser capaz de entenderlo y decir, no, conmigo nadie juega. Yo lo que necesito es que todos como seres humanos tengamos igualdad en dignidad y derechos y yo poder desarrollarme como el individuo que soy. Yo no soy un colectivo de mujer, yo no le pertenezco a ningún grupo, yo soy una persona. Y lo que se necesita es una sociedad que me permita desarrollarme. No que me diga, tú te metes en ese colectivo y yo te digo lo que tienes que hacer, decir y los privilegios que tienes que recibir o los que te tengo que quitar.
eso, quería plantear esa perspectiva que para mí siempre es clave, y les vuelvo a abrir la palabra porque además tú desde la perspectiva feminista esto lo viviste también, cómo te prometieron una solución en el alma a esos dolores que tú traías, que al final tú con la voluntad de querer ayudar a mujeres te diste cuenta que esa no era la forma. Entonces me gustaría, Sara, que tú también nos contaras un poquito más sobre eso. ¿De qué, perdón? En el fondo, cómo estas promesas de estos movimientos radicales que te van a venir a solucionar la vida, tú te diste cuenta que no terminaste ayudando a ni una mujer y que hoy desde la sociedad civil, y no desde estar gritando en la calle sin polera, ayudas a muchas más mujeres en cosas que realmente necesitan y no desde un movimiento que te instrumentalizó finalmente. Mira, en mi libro principalmente, en mi libro yo sinteticé cosas que durante muchos años yo iba pensando, pero ¿por qué hacía eso? Ayer a los que estaban, a veces durante las conferencias y los conversatorios, me sirve mucho también porque cuando repetimos nuestra historia, vamos pensando en cosas que a veces no pensamos. Y ayer yo conté que cuando yo me metí en la calle, con los pechos afuera, rayando, haciendo escándalo, por alguna razón, yo creía que lo que yo estaba haciendo, de alguna manera, ayudaba a mujeres vulnerables. ¿Cómo? No sé. Si ustedes no saben, yo tampoco. Pero yo salía, protestaba, hacía todo un desmadre, me volví a mi casa con la certeza de que yo había ayudado a mujeres. ¿Cuál es la matemática básica de salir a hacer todo eso? ¿Cómo que una mujer vulnerable va a ser ayudada? Porque hay que tratar con la verdad y con la honestidad. El racismo existe, sí, existe. Violaciones existen. La explotación de un patrón empresario malo, irresponsable, a un trabajador existe. Todos los males del mundo existen, ¿ok? Lo que se pasa es que la militancia de izquierda percibió que esta civilización cristianizada, movida por el amor al próximo, de ayudar al próximo, muy fácilmente sería, porque las personas son buenas, son civilizadas, son cristianas, entonces nadie quiere que alguien sufra una injusticia. Nadie quiere que una mujer sea violada. Incluso la más tontería, un piropo asqueroso en la calle. Ningún padre quiere que su hija pase por eso. Lo que la izquierda percibió es que las personas tienden, especialmente los jóvenes, a ser muy empático con las situaciones de injusticia. Y eso está muy bueno. Y si de repente se pudiera instrumentalizar toda esta fuerza, este ímpetu que los jóvenes tienen para luchar en contra de la injusticia verdadera, para entonces hacerlos títeres, herramientas en la construcción, tomada y mantenimiento del poder de esta élite. Lo que hacen todos estos movimientos identitarios es aprovechar de situaciones reales, instrumentalizar a los jóvenes y proponer soluciones equivocadas para problemas verdaderos. Todos estos problemas existen. Hay una parte de la derecha que yo critico mucho, que es la parte
que a mí también me gusta, la parte memera, los gran productores de memes, que a veces minimizan estos problemas reales diciendo que ¿qué machismo? Eso no existe. ¿Qué racismo? Eso no existe, gente. No es porque la izquierda está diciendo que existe súper que tenemos que cerrar los ojos para algo que existe. Existe. Pero lo que ellos nos están proponiendo como solución es totalmente equivocado. Porque salir a la calle, hacer un bailito y la culpa no era mía. A las feministas chilenas, haciendo toda esta cancioncita, ¿a cuántas mujeres chilenas vulnerables en su situación de prostitución, calle, drogadicción, a cuántas ayudaron? Ninguna. Perciben, el problema existe. Entonces lo que tenemos que pensar es, estamos bajo una arquitectura de 150 años de militancia organizada en todas las esferas. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Marchas? No. ¿Elecciones? No. Primera cosa que tenemos que hacer es aprender a hablar nuestro propio idioma. Y cuando hago eso, las personas, ¿qué está diciendo? Sí, es porque sufrimos un proceso de embrutecimiento programado. Fuimos programados, la generación de los 40 para abajo, ya. Fuimos programados para sermos burros, brutos, idiotas, imbéciles. Al punto de que, levanta la mano, ahora vamos a trabajar con la honestidad aquí. Levanta la mano a los que una vez intentaran contraargumentar, defender sus ideas, explicar un punto a alguien, tenían todo aquí, pero no fueran suficientemente capaces de sacar de aquí y pasar acá. Parece que tenemos la explicación perfecta en la cabeza y no sabemos poner en palabras, no en chino, no en japonés, no en finlandés, en castellano. No somos capaces de elegir las palabras correctas en nuestro propio idioma para expresar una idea concisa. Hoy por la mañana yo estaba en un otro conversatorio y tanto, la batalla cultural, les voy a hacer el mismo desafío. Juro, les doy $100 americanos del bolsillo de mi marido, claro, a quien me defina en el máximo 2 frases qué es batalla cultural. Dos frases. Pero tú eres profesor, no, usted no cuenta. Está robando. 2 frases. Perciben cómo es difícil elegir, pero yo tengo certeza que si yo les doy 5 minutos para explicar lo que es la batalla cultural, logran. Pero 5 minutos es mucho. A veces el tiempo que tenemos para conversar con alguien que necesita esa información, 5 minutos ya perdemos. No, y un joven peor todavía. Si no lo convenciste en 15 segundos, esa es ya la batalla contra la inmediatez. ¿Y sabes cómo yo me di cuenta de eso? Después de muchas conferencias, al final, y creo que eso se pasa con ustedes también, al final las personas querían hacer preguntas. Las personas se tomaban cada una 10 minutos para formular una pregunta y al final yo no entendía la pregunta. Entonces yo tenía que hacer malabares mentales para conseguir adivinar lo que la persona me estaba preguntando.
Porque ¿qué es una pregunta? Sara, ¿podría definir la diferencia entre el feminismo de Estados Unidos y la práctica de feminismo en Chile? Eso es una pregunta. Y la gente, es que en mi barrio una vez una jovencita me miró y ahí entonces me acordé que en tal situación mi nieta, y después de un testimonio de 5 o 10 minutos, la persona utilizaba de un montón de analogías, ejemplos y no lograba. Entonces se destruye primero a través de una programación, a través de los medios de comunicación, educación y entretenimiento, nuestra capacidad de comunicación. La primera cosa que tenemos que rescatar es la literatura. Esta es la primera cosa. Es así que se embrutecen los jóvenes. ¿Qué te parece? Bueno, mientras estás hablando, estoy analizando y pienso en mi sala de clases, de nuevo, es donde uno ve todas estas, todo este ataque del que hablaba hace un ratito, que es, tenemos una brújula social que permite que podamos convivir y progresar, y esa brújula se erosiona, y tenemos como las hormigas, pierden el olfato y pierden el camino. Entonces, los jóvenes hoy, porque ese es el tema, ¿verdad? La juventud del siglo XXI, van a lo inmediato, porque estos círculos de poder saben que en la juventud se actúa por instinto, no hay capacidad para pensar en las consecuencias, así que vamos a capitalizar y a explotar ese instinto, y han creado una estructura tecnológica que va a lo inmediato. Eso yo creo que ya lo sabemos. O sea, el spam o ese espacio de atención es microscópico, cada vez se cierra más. Así que cuando un padre se sienta con un joven hoy que ha perdido el rumbo, yo creo que ya perdió la batalla. Por eso para mí es más importante trabajar sobre la autoestima. En mi sala de clases yo vi lo siguiente, durante esa década que trabajé como educadora y de manera indirecta en las conferencias también, que he trabajado con muchas mujeres jóvenes que también están perdidas. Así que lo que yo vi allí fue jóvenes que venían de hogares más o menos estables. Yo tenía grupos avanzados, así que los padres de mis estudiantes eran por lo regular personas que eran profesionales y educadas. Y sin embargo, estaban carentes de una relación saludable con sus padres. Y aunque académicamente eran jóvenes exitosos, emocionalmente no lo eran. Y cuando estos jóvenes llegaron a la universidad, bombardeados por una sociedad altamente tecnológica, por un mundo de entretenimiento completamente corroído, llegaban a la universidad como un canvas en blanco. Era fácil convencerlas de que si tú no tienes esa brújula, yo te voy a ofrecer esa brújula, yo te voy a hacer sentir importante, te voy a hacer sentir capaz. Lo que tienes que hacer es alinearte con esta nueva tendencia, porque ser cristiano ya pasó de moda, respetar a tus padres ya pasó de moda. Entonces van creando un mundo, yo diría que les resulta sexy, decimos allá. Es sexy, es atractivo, me seduce. Entonces, como están lastimados en lo básico que es la autoestima, porque su relación con sus padres ya se había erosionado por las miles de razones que ya todos conocemos, pues entendían que de esa manera llenaban ese vacío de la autoestima que estaba completamente desatendido. Entonces es fácil para ti como joven, y yo lo viví en la Universidad de Puerto Rico, porque cuando estudié bachillerato ya empezaban las corrientes del feminismo de cuarta ola, que yo sé que a lo mejor en verdad no estás de acuerdo con eso, pero yo sí. Y entonces las corrientes de los Estados Unidos llegaron a Puerto Rico y se metieron en la universidad, y yo vi cómo los profesores trabajaban activamente a través de conferencias, a través de invitados ya seleccionados particulares para que promuevan esa línea, venían a traerle estas nuevas ideas a los jóvenes, y muchos
Muchos caían en esa trampa porque carecían de ese elemento rector que es la autoestima, estar sólido en tus valores, en tu principio, en el conocimiento de la verdad que no resiste debate alguno, de las cosas en las que sabemos que no hay manera de refutarlas. Y entonces lo vi después con mis estudiantes, lo vi posterior a yo ser maestra, lo vi como estudiante de Derecho, porque yo estudié Derecho ya adulta, así que yo era de las mayores en la sala de clase y tenía jóvenes de 23, 24, 25 años hablando en la sala de clase en contra de sus padres abiertamente, diciendo que habían pasado de moda, que venían de otra generación. Y entonces tenemos a estos profesores inyectando todo esto. Imaginen, todos fuimos jóvenes. Si tú me romantizas ese tipo de cosas y me haces parte de un grupo en el que yo me siento importante y además me hablas de libertad, donde yo puedo decir lo que yo quiera y yo no necesito a mis padres que me dirijan y yo no necesito un hombre que me dirija o una figura religiosa que me dirija o lo que sea, porque es un ataque a la autoridad. Pues imagínate, yo rebelde, caigo fácil, pero ¿cuál fue la diferencia entre unos grupos y otros? Cuando yo era estudiante de bachillerato, cuando tenía a mis estudiantes en bachillerato y cuando yo estaba en etapa adulta estudiando Derecho. ¿Cuál era la diferencia entre los dos grupos? Las chicas y los chicos que caían en la trampa y los que no. Un hogar sólido que más allá de lo profesional se encarga de impartir principios y valores incuestionables, que tienen resultados incuestionables. Y aún así, aún cuando tú eres una persona sólida en términos de autoestima, diciendo cuán sólido puedes ser tú en la adolescencia, ¿verdad? Porque todo lo vas a cuestionar. Es bien difícil lograr pasar esa etapa. Y estos sectores que están bien organizados saben que eso es así. Por eso vienen décadas erosionando primero el hogar, sacando a la mujer al mundo laboral, el hombre también, y creando conflicto intrafamiliar y ese sentido del opresor, siendo en este caso el padre y el oprimido el hijo, eso ha tenido sus resultados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos retomar eso? Lo que funciona. Conservar lo que funciona. Yo me considero una persona conservadora republicana en el sentido como se entiende en los Estados Unidos, porque precisamente queremos conservar lo que funciona y estamos hablando de relaciones humanas y modificar aquello que tal vez hay algo mejor que hacer por eso. Entonces, si sabemos que lo que ha funcionado por siglos y siglos y siglos y siglos es tener un hogar sólido y que estemos preparados ante todo de cómo podemos ser buenos padres, porque no nos dan un panfleto, tenemos un instinto y tenemos unas guías naturales intrínsecas a nuestra naturaleza como mujeres y hombres, pero necesitamos educarnos a cómo ser buenos padres antes. Y si no lo hicimos bien con nuestros hijos, tenemos que empezar a hacerlo bien con los que vienen después, porque la única manera de combatir esto o de tener alguna garantía, porque de nuevo, garantía 100% no hay, es solidificando los valores, los principios que funcionan. Y eso va a redundar en una buena autoestima y la autoestima es el escudo contra todas estas ideologías. De nuevo, lo que yo vi consistente en estas, digamos, generaciones, considerando que una generación pueden ser 15 años, la diferencia entre unos y otros era esa. Qué buen punto, porque acá es que tocaste varios ejes que yo creo que son súper importantes de amasarlos un poquito más, porque son fundamentales. Cuando hoy día la izquierda dice que está preocupada por la salud mental de los jóvenes, digo, está preocupada, pero está preocupada que esté mala. Porque la única forma de instrumentalizar a los jóvenes es precisamente eso, que ellos no tengan una autoestima clara. Y aquí voy a hablar directamente. Una mujer, una cabra joven, con su autoestima bien puesta, que sabe que es capaz. Alguien viene y le dice, no, que tú eres una oprimida por el patriarcado, opresor, cisgénero, hétero, fálico, céntrico, bla, 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 bla. Te va a decir, por favor, yo lo mío me lo gano. ¿Lo has dicho tú? Correcto. ¿Lo has dicho tú? Yo lo mío me lo gano con mi esfuerzo, con mis características, con mi trabajo. No me lo viene a regalar nadie, ningún sistema ni ningún gobierno.
Pero para eso necesita autoestima. Y lo mismo con todos los jóvenes que son de las diversidades sexuales. Un cabro gay, una chica gay, lesbiana, que tiene una familia que lo acompaña, que está orgulloso de sí mismo, no necesita del colectivo LGBTQ+, que le venga a decir, oye, no, tú, pobrecito, como te gustan los hombres, tú tenés que pertenecer acá y nosotros te vamos a dar beneficios. Te vas a decir, oye, tranquilo, yo soy inteligente, saqué mi carrera, hago mis cosas, no necesito que me vengas a mirar mi orientación sexual para venir a decirme lo que yo puedo hacer o no puedo hacer en la vida. Entonces, ahí es donde está el aprovechamiento. Y en ese sentido, yo que vengo del mundo como más liberal, efectivamente, las familias son distintas, son diversas, pero una familia sana, sólida en los principios y los valores, no es necesariamente lo que conocíamos como familia tradicional. Entonces, también nos tratan de contaminar el discurso. No, es que tú, que la familia tradicional, heterocisgénero, no tiene que ver con eso. Y en gran parte esta batalla del opresor oprimido ha ido también a vulnerar a los padres, porque se necesita un hogar estable, con valores y con disciplina. Una juventud sin disciplina en la que están los colegios emblemáticos con overoles blancos quemando sus colegios. Claro, no yendo a clase, golpeando a otros. Eso es porque hay unos papás que cuando se enteran que sus hijos están ahí, no, mi hijo no, esto es culpa del colegio, que esto es culpa del sistema, es que esto es culpa del director. Es que delegaron esa autoridad, que era lo que decía al principio. A otros. Hemos delegado nosotros, y me incluyo, porque yo vengo de un hogar de una madre soltera, ¿verdad? No vengo de un hogar de papá y mamá, con muchas situaciones particulares, y aún así supo mi mamá manejar la cuestión de la autoestima. Pero cuando delegamos en el gobierno, en las instituciones gubernamentales, nuestra autoridad como padres, ¿qué autoridad vamos a ejercer sobre nuestros hijos si tienen otros modelos de autoridad? Obvio, y el respeto y las reglas. Una sociedad, por más que pensemos uno seamos más conservadores, más liberales en lo político, una sociedad sin reglas no existe. Si yo voy por la calle y todos entendemos que con el semáforo en verde paso y con el rojo paro, si no, ¿qué pasa? Nos chocamos y nos matamos. Las reglas tienen que existir. Y para que podamos convivir todos, hay que cumplir esas reglas. El problema es que si yo a mi hijo no le enseño que no se le quita el juguete al otro, que no te escapas del colegio y que los actos tienen consecuencias, eso es disciplina. Los actos tienen consecuencias. Después ellos son los principales destructores de las reglas sociales. Las reglas que están hechas para que vivamos en sociedad y para que no le coartemos las libertades al resto. Entonces hoy día está mal entendido que la libertad es poder hacer lo que yo quiera. No, la libertad es tú poder emprender tu proyecto de vida, el que a ti te haga más feliz dentro de los acuerdos que como sociedad tenemos para convivir. Pero si a nosotros a los jóvenes no le enseñamos que hay autoridad, que los padres son autoridades, que sus profesores son autoridades, que el carabinero es una autoridad y que se le trata con respeto, se le escucha y que a ver, el papá puede que se equivoque, pero si el papá te dice que se sale hasta se sale nomás. Es parte de las reglas de vivir en la casa de alguien más. Entonces, si no les enseñamos a los jóvenes, insisto, con amor, con cariño, con estar presente, con valores, pero con disciplina, si esas cosas no están, estamos destinados al fracaso. Y lo que quieren estos movimientos progresistas es cabros débiles, chicos débiles en esos principios para poder ellos decirles qué pensar, cómo pensar, qué hacer. La vulnerabilidad primera de las nuevas generaciones es la falta de presencia de los padres y de saber decir que no. Y saber, no, pero ¿por qué tú? Bueno, porque yo soy la mamá y esta casa es mía y estas son mis reglas. Y cada familia sabrá cómo las hace. Todo padre se va a equivocar, todo padre va a acertar. Pero hacerlo por amor, cariño y por el bienestar de tu hijo, nunca puede estar tan equivocado. No, y estamos en un momento donde como tú compites con el reggaetón,
Lo lamento por el reggaetón, pido perdón. Lo dijo de Puerto Rico. Lo lamento. O sea, como tú compites con el reggaetón. Fíjate que ellos tienen, de nuevo, la tecnología nos juega en contra. O sea, tienen todas las herramientas y nosotros estamos bien limitados. Tenemos una herramienta poderosa, pero no puede implementarse en la juventud. Tiene que ser en la niñez. Porque así funciona la psicología humana. Entonces, cuando tú tienes a un adolescente con los earpods todo el día escuchando un mensaje totalmente destructivo y disruptor de todo orden social, ¿cómo tú vas a disciplinar? Si tengo a Bad Bunny diciéndome, yo hago lo que me da la gana, así se llama su último disco, yo hago lo que me da la gana. Y aquí no estamos hablando de que si bailamos reggaetón y nos gusta, de eso no es que estoy hablando, estamos hablando de los efectos que eso tiene sobre la formación de esta persona que llamamos nuestro hijo. Porque fíjense, ¿cómo compites con Taylor Swift? Hablando de que no necesita ningún... Miley Cyrus, yo no necesito a ningún hombre y fo. ¿Me entiendes? Es un bombardeo tan severo que esa es la importancia de comprender este momento histórico. Y yo aquí me puedo agarrar haters, pero las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Dice Shakira, fantástico que facturemos. A mí esa parte me encanta. El esfuerzo propio. Soy muy capitalista yo. Pero las mujeres no lloran. ¿Qué es eso? O sea, ahora, antes era como, los hombres no lloran, ahora las mujeres no, o sea, no sentimos, no vivimos, no sufrimos. ¿Cómo no vamos a llorar? Llorar es parte de la esencia humana y hoy día lo que los referentes nos dicen, que las mujeres no necesitamos, puede que no necesites, pero también el amor es fundamental en nuestras vidas. Nos dicen que el amor está mal, el sentir está mal, el sufrir, lo que nos hace humanos está mal. Eso es lo que nos están metiendo en la cabeza todos los días. Mientras yo les escuchaba hablar y decía, es que las feministas dicen, muchas de nosotras pensamos, yo puedo todo, yo puedo hacer todo, yo estoy en un punto de mi vida que en realidad que los hombres que quieren hacer por mí, por favor lo hagan. Yo también. Todo lo que yo pueda delegar, lo voy a delegar. Ya sigo cansada. O sea, en realidad, otro error que creo que nosotros a veces por vez hacemos es que algunos resquicios de feministas que a veces, porque cuando digo todas nosotras nacidas en este siglo o el siglo pasado, cargamos resquicios de feminismo porque nacemos así. Es muy difícil vivir algo o vivir en un espacio que no nos presenta nada de más de eso. Principalmente a los más jóvenes. Se meten en Netflix, ¿qué tiene allá? Se meten en Disney, ¿qué tiene allá? Se meten al Spotify, escuchar alguna cosa, ¿qué tiene allá? Ya no tienen más para dónde correr. Entonces yo estoy en un punto, ¿qué derechos iguales? Yo no quiero derechos iguales. Yo soy muy honesta, lo que quiero son privilegios mismos. Quiero privilegios. En realidad la mujer siempre ha sido el sexo privilegiado. Y hay algunas personas, o sea, las feministas tienen una tesis de decir que la mujer es la víctima, la víctima. ¿Cachai? Es que tuve un curso de chileno con ella antes. Así que las feministas tienen la percepción de que la mujer es la víctima. Y a veces nosotros, como derecha, como cristianos, etcétera, con un intento de hacer un antagonismo, a veces no, yo no soy víctima, yo estoy bien, no soy ningún ni otro. A mí me gustan los privilegios. A mí me gusta maquillarme, peinarme, un spa, un chocolate y ya. Trabajar. Entonces, hay un libro que les recomiendo que es buenísimo, de Alice von Hildebrandt, El privilegio de ser mujer. Y nos explica cómo nosotras, desde el inicio
del comienzo de este mundo fuimos privilegiadas. Y eso es algo que nos hace, o debería hacer, reflexionar. Yo insisto mucho en la formación. Siempre, cuando me hacen al final las preguntas, Sara, ¿qué argumento me daría para no sé qué? Usted es cierto que también les pregunta, ay, ¿qué argumento? ¿Qué argumento? Ah, gente, deja de pereza. ¿Saben lo tanto que tuvimos que estudiar para llegar a los argumentos? Y ustedes quieren así, como si fuéramos meseras. ¿Para qué quieren argumentos? ¿Para qué quieren argumentos? ¿Para ganar una discusión en Facebook? Ese es el pecado de la soberbia. ¿Para qué? El argumento solo tiene una única función real: conducir el individuo a la verdad. Es esta. Si no es en esta intención, ni busque. Yo digo que no hay camino corto. No hay camino corto. Tenemos que empezar a estudiar. ¿Ay, por dónde? Literatura española. Pero Sara, quiero leer tu libro. Quiero leer los libros de Agustín. Quiero leer los libros de mis compañeros, de Pablo, de Lupe, de la doctora Chinda Brandolino, de Miklos. No, gente, aún no. Aún no. Empiecen a estudiar su propio idioma, como estaba diciendo. Mucho más valioso de lo que todos nosotros conferencistas tenemos que tener es su formación lingüística, semántica en su propio idioma, para aprender a hablar, para desprogramar este embrutecimiento que todos fuimos víctimas. Los clásicos. Yo no sé como no soy hispanohablante, no sé cuáles son los clásicos de la literatura española, pero los recomiendo. Aquí está la educadora. Esto lo puede decir. En serio, la formación de la personalidad, la formación de la autoestima, la formación del imaginario, se viene de todos los clásicos, las buenas obras que hoy están prácticamente desaparecidas. Y en su lugar le pusieron el reggaetón, le pusieron todas estas porquerías. Hay niveles de estudiar. Mira que toda esta militancia se ha dedicado a primero destruir nuestra capacidad de pensar, para una vez embrutecidos, después nos utilizar como títeres. Todos dicen, es que vivimos una guerra ideológica. Si yo les pido ahora, ¿cuál es la definición de ideología? No van a saber decir. Quizás el profesor ahí, ¿no? Shh. Tenemos una sensación y aquí dentro del corazón y de la cabeza sabemos, pero la palabra no sabemos. Entonces no hay camino corto. Hay que buscar primero, antes de empezar a elegir personas, antes de empezar a marchar en las calles, hay que aprender a leer, escribir, interpretar y reproducir. Entonces, por ejemplo, una de las técnicas de izquierda aplicada directamente a la juventud es la guerra semántica. Exacto. ¿Qué es una guerra? La guerra es una disputa de territorio entre uno o más agentes. La semántica es el estudio de la significación de las palabras y términos. ¿Cuántos de nosotros, pro vida, pro familia, vamos a decir, yo estoy en contra el lobby LGTBTTTTT? ¿Cuántos sexos existen?
Entonces, ¿por qué ustedes repiten esta tontería? Cada vez que repiten, legitiman un término artificialmente creado por una militancia para confundirlos. Explicando lo que Elizabeth ha dicho más temprano. Después de mucho pensar, después de dedicarme tanto tiempo investigando lo que se pasó conmigo como activista, yo me puse a cuestionar los términos. A mí me enoja cuando llego en algún lugar y alguien, Sara fue una feminista radical. ¿Ah? ¿Quién te dije? Yo nunca me definí como feminista radical, porque el feminismo radical no existe. Cuando decimos feminismo radical, automáticamente estamos entonces legitimando que existe un feminismo más o menos, un feminismo bueno. Cuando decimos, por ejemplo, hay mucha gente que dice la extrema izquierda. Yo no digo extrema izquierda, porque para mí la izquierda es mala, mala. No, a mí no existe la izquierda mala, la más o menos y la que está buena. Para mí son todos extremos, todo. Si se dice de izquierda, a mí ya apoya el genocidio. Hay que prestar atención en los términos. Por ejemplo, las olas. Yo no creo en olas. Sara, pero ¿cómo no? No. ¿Sabes por qué? Porque yo no creo y estoy segura de que no existe feminismo de primera ola, segunda, tercera, cuarta, quinta. Porque quien inventó este término fueron las feministas. Entonces me puse un día a pensar, si las propias feministas históricamente dividieran su movimiento en estas categorías, ¿por qué yo voy a utilizar la misma categoría inventada por las feministas para dirigirme a su propio movimiento? Entonces, investigando, no es que el feminismo en principio era bueno, siempre ha sido malo. El comunismo siempre ha sido malo. No es que en el principio querían el voto, después los derechos reproductivos, después no sé qué. No. Siempre quisieran la destrucción de la mujer. Lo que cambia son las intervenciones, el modus operandi. Lo que cambia son las estrategias de implementación y de llegada al poder. Entonces, yo me rehuso a utilizar cualquier término que ellos inventan e instituyen como verdad absoluta sobre ellos mismos. Todes. Feminicidio. Porque eso es criar, es una estrategia. Primero, es porque ellos saben cómo las personas aprenden a hablar. Por eso digo, la salvación virá de estudiar la literatura, después la historia, y después formar familia y tener una familia numerosa. Así virá la salvación después de Jesús. Entonces, ellos comprenderán cómo aprendemos a hablar. ¿Cómo aprendemos a hablar, gente? A través de la repetición. No es a través de la etimología de las palabras. ¿Cómo un recién nacido comprende que es un beberrón? Yo no voy a mirar a un bebé y decir, hijo, te presento el beberrón. Bebe del latín es esto y ron del griego es esto y junto, no. Ay, no te pongas llorando, aquí está tu beberrón. Dame tu beberrón. Ponga el beberrón. Hasta un perro comprende su nombre y muchas palabras y términos por la repetición. Los ideólogos de izquierda entienden cómo nosotros aprendemos a hablar. Y entonces, y esto está en toda la literatura feminista, desde Monique Wittig, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Kate Millett, Beth Friedan, Catherine McKinnon, y puedo citar un montón de otros. Ellas comprenden
que fue a través de la significación repetitiva de los términos que se instituyó el lenguaje. Y que el lenguaje es un regulador de las normas de convivencia en la sociedad. Madre, la matriz, de donde sale algo. La madre no puede tener una relación sexual con lo que se llama hijo, porque el hijo es producto de la matriz. No conviene. El lenguaje es un reproductor de la naturaleza humana. Para subvertir la naturaleza humana se subvierte el lenguaje. Correcto. Excelente, qué bueno que traes ese punto, me permite. No, dale nomás. De hecho, yo me tengo que ir, así que voy a dejar abierto el micrófono para que hagan, perdón, para que ustedes sigan, porque en realidad el tema está espectacular y después le voy a pedir a ¿quieren estar por ahí? Para que hagan las preguntas por si alguien en el público tiene algo más que apuntar. Así que, dale nomás. Sí, voy a aprovechar esta oportunidad. Fíjense que la homosexualidad en un momento dado siempre se vio como una condición. Por eso era parte del listado de condiciones en los Estados Unidos, ¿verdad? De salud. Y pues, esto se trajo a ciertos debates y hubo ciertos grupos que cambiaron ese significado, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ver cómo es que ahora la homosexualidad, partiendo de esa realidad histórica, ahora la homosexualidad es una cuestión ahora hay un problema de ingeniería social. Ahora la cosa pasa a ser una moda y de una moda tus hijos la replican. No tienen que haber sido agredidos sexualmente para ser homosexuales como se entendía en un momento dado. No tienen que tener tal vez una experiencia traumática con sus padres para desarrollar esto lo que en un momento se entendió como una condición de salud mental. Entonces, ahora nosotros tenemos un sistema que agrede, que subvierte los códigos morales, éticos que siempre hemos tenido en el mundo occidental, porque, insisto, hay una agenda contra el mundo occidental, Europa y América, es así. Entonces, lo que ella trajo del lenguaje es casi como si nos estuviésemos comunicando mentalmente, porque es bien importante para estos sectores, estos oligarcas que van creando nuevos mercados como el aborto, la eutanasia, el feminismo y todas estas corrientes. Detrás de esto lo que hay es un mercado, ¿verdad? Estas organizaciones sin fines de lucro que se lucran, y todo esto es un sistema que hay que ponerlo en marcha, y para ponerlo en marcha necesitas clientes, y para tener clientes necesitas un sistema que cree a esos clientes, y para crear ese sistema necesitas el lenguaje. Porque si es una nueva economía, esa economía está sustentada por unos sistemas que se promueven a través del lenguaje. Por eso, hablar hoy con un adolescente, aunque tú tienes 31 años, hay como un disconnection, hay una distancia entre ellos y nosotros. ¿Por qué? Y aquí hay jóvenes, los estoy viendo. Porque no hablamos su idioma. Porque todavía usted no entiende los 163 géneros que hay, y ellos ya lo entienden, ¿verdad? Nos reímos porque resulta cómico, pero es trágico, porque nos ganaron la batalla cultural a través del lenguaje. Entonces, algo bien importante es que las figuras de autoridad, los profesores, los políticos, los que tienen títulos, los que le han dado premios Nobel de la Paz, premio de esto de ciencia, premio de no sé qué, premio de no sé cuánto, que también es parte de ese sistema. Y para no ser demasiado obvios, de vez en cuando se lo dan a personas que, ¿verdad?, ideológicamente son distintas para poder mantener la farsa. Van creando, ¿no?, estos símbolos que cuando sus hijos están frente a ellos, y aún nosotros que somos adultos, no nos atrevemos a cuestionarlo. Entonces, ese lenguaje de esa figura de autoridad que recae sobre mí, adolescente, que estoy vacía de todo sentido de identidad, yo lo tomo como algo que esa es la dirección a seguir. Y volvemos al principio, esa falta de brújula, ¿no? Entonces, a través del lenguaje, tú vas cambiando, porque aquí hay un sistema de subversión social. Vas cambiando la sociedad, porque el lenguaje es realidad.
Por eso la realidad de tus hijos y la tuya es como que no encajan. Y cuando hablo de los hijos que están descarriados, porque seguir estas ideologías es estar descarriados. Y cuando nuestros hijos están descarriados, hay un alto grado de responsabilidad en nosotros como padres. No podemos pensar, no, pero es que yo lo hice todo bien. Bueno, eso está abierto a debate, cada uno, ¿verdad?, con su conciencia. Nosotros sabemos como padres cuándo hacemos las cosas bien y cuándo hemos fallado tal vez en cosas que nunca habíamos imaginado. Toda esta lucha comienza con ese ejercicio de introspección, de entender que como padres qué fue lo que hicimos mal, de entender también cómo lo podemos resolver. Y yo tenía un diálogo con un amigo recién y decía, bueno, cuando ya tú tienes un hijo adolescente en las garras creadas por estos sistemas, ya sea en el feminismo que tenemos hoy, ¿verdad?, de la supremacía, o tal vez un hombre que ya no quiere saber de las relaciones con las mujeres porque tiene miedo ahora, yo no sé si salir con ella, yo no sé si después me va a acusar de que la violé, no sé, porque ahora están creando esa distancia, ¿verdad?, el opresor, el oprimido, y ahora el hombre también es oprimido por la mujer que es supremacista y que no sabemos si me va a fabricar un caso, ¿verdad?, de agresión sexual o de cualquier otra cosa, o en el área laboral, de un jefe que me hostiga y a lo mejor no es cierto. O sea, estamos viviendo tiempos turbios. Nosotros tenemos que entender que si nuestra hija o nuestro hijo ya llegó a esa etapa, no quiero ser pesimista, pero seamos honestos con nosotros mismos, es casi imposible sacarlos de ahí. No es que no se pueda lograr, pero entonces vamos a necesitar de esas mismas figuras de autoridad, porque ustedes saben que los hijos le hacen caso a todo el mundo menos a nosotros. Cuando yo era maestra, ¿quién le puede decir a un niño, no, tu maestra está mal? No, pero es que a mí sí me dijo que era así, la maestra me dijo que era así. No, pero es que así no es, mira, porque mira lo que dice aquí. No, lo que dice mi maestra. Pues entonces tú vas a tener que recurrir a vías alternas de autoridad, que puede ser el líder religioso en el caso de los que lo sean, que puede ser el coach de soccer, o puede ser, no sé, la maestra de ballet. Vas a necesitar la tía, porque a veces escuchan más a los tíos que a los papás. Tienes que ser sabio, primero el ejercicio de dónde fue que fallé y luego buscar vías alternas para llegar a tu hijo, y en esto la creatividad parental tiene que ser crucial. Yo no les puedo dar una vía, pero le estoy diciendo, esa es la forma de cómo llegarle a un adolescente. Pónganse en su posición. Yo a mi papá no lo voy a escuchar. ¿A quién escucha a mi hijo? Pues pónganse en su posición, porque ya lo vivimos, ya sabemos cómo fuimos, y todos fuimos rebeldes en menor o mayor grado. Así que estas figuras de autoridad son cruciales para este sistema de ingeniería social, de esta nueva sociedad y de esta nueva economía. Es esencial, y es por eso que siempre tenemos, por eso yo siempre, suena repetitivo, pero qué tan importante es saber hablar nuestro idioma. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, de latín autoritas, es conducir un individuo a su perfección, a ser mejor. Pero para conducir un individuo a su mejor manera, tenemos que estar en nuestra mejor forma también, ¿no? Y entonces, Sara, ¿qué podemos hacer entonces? Si les puedo dar un consejo, ya es algo que duele mucho, duele. Hojita de papel y bolígrafo, pluma, lapicera. Aquí en Chile, ¿cómo se dice eso? Lápiz. O sea, los hispanohablantes no llegan a un consenso Lápiz en Puerto Rico. Lingüístico, semántico. Lápiz. Bien, lápiz, papelito, divide al medio y aquí tú escribes cuáles son sus virtudes. ¿Qué son las virtudes? Cosas buenas que todos los días las hacemos hasta que se vuelva un hábito. En el otro lado te vas a poner, yo soy buena con eso. Al otro lado, sus vicios. Esa es la parte que duele. Escriba, soy mala con eso, soy mala madre con eso, soy mal padre con eso. Duele, pero es necesario materializar quién somos para después comprender, aceptar y a partir de ahí desarrollar estrategias a corto,
mediano, largo plazo para sermos mejores. Es identificar lo que se está pasando con nuestra familia, cómo dejamos que eso se pasara y ahora cómo solucionar. Ay, es que no tengo tiempo, todo bien. La izquierda tiene tiempo para su familia. Si tú no tienes, ellos tienen. Hay que hacer este sacrificio, gente. Hay que hacer este sacrificio, hay que ser real. Ay, es que no, a mí no me gusta estudiar. Entonces tengo una mala noticia. Ni todo en la vida son solo sensaciones placenteras. Simone de Beauvoir escribió que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujete, que la libertad sea nuestra sustancia. La sustancia es la materia con lo cual algo es hecho. Ella está diciendo que tenemos que ser hechos de libertad y que la libertad es algo sin definición, sin límite y sin autoridad. Escribió eso en 49. Pues esto es lo que hoy los jóvenes, mediante todo lo que conocen por la cultura, piensan que es la libertad. Algo que no tiene definición, que no tiene límite y que no tiene autoridad. La libertad es la capacidad del individuo de elegir las cosas buenas. Eso es la libertad. Entonces tenemos que nosotros mismos empezar a practicar hechos de libertad, hechos libres, y nos conducir al desarrollo de nuestras virtudes y a deshacernos despacito, porque duele y es costoso, de nuestros vicios. Es así que llegaremos no a una salvación, porque la salvación solo Jesucito, pero podemos mejorar, porque no estamos aquí solamente para publicar libros, no estamos aquí solo para hacer paneles, conferencias, estamos aquí para salvar nuestras almitas. Pero si no sabemos cómo en el mundo de hoy, más fácil que nos vamos a nos autocondenar por falta. No es difícil hoy, no es difícil. Todo el mundo es hecho para destruir nuestro psicológico, nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, creo que por el horario sería conveniente abrir para preguntas, y ahí después podemos finalizar, pero quiero dejar este pensamiento, que es necesario buscar mejorar y que para eso hay etapas, hay que tener paciencia. Consistencia. Y consistencia. Ser consistentes como padres. Eso venías a hablar, es que hablas y vas detonando pensamientos en mí. La consistencia es importante también. A veces somos inconsistentes en lo que queremos lograr con nuestros hijos y las decisiones que tomamos a diario, la música que escuchamos, los programas televisivos que ponemos, los políticos por los cuales votamos, que adelantan esa agenda económica. O sea, tenemos que ser consistentes también, porque los hijos hacen lo que hacemos, no lo que decimos. Y si tú eres inconsistente entre lo que dices y lo que haces, fíjate que nosotros queremos políticos que son consistentes, que hagan lo que dicen, no importa si es de izquierda, centro o derecha, pero nos gustan los políticos que hacen lo que dicen y que viven lo que profesan. Y tenemos ese valor y ese principio también nosotros, pero no lo cumplimos de una u otra manera porque estamos distraídos también. Así que tenemos una competencia contra la distracción y contra la consistencia. Seamos consistentes en eso también. Paciencia y consistencia. Y les invito a pensar, por ejemplo, ¿por qué sus hijos o sus hermanos? No importa. ¿Por qué sus ídolos son un cantante, un actor, una cantante, una actriz, y no usted como padre de familia? Duele. Pero hay que mirar a la verdad y a partir de ahí mejorar. Bien, amigos, entonces a nombre de Chema Librería, que organizó este ciclo de actividades entre ayer y hoy día,
Les queremos dar las gracias por haber apartado parte de su tiempo, sobre todo el fin de semana, que es el que uno destina normalmente con la familia, de poder estar acá, de poder hacer un punto, un espacio para poder formarnos y también compartir como comunidad, que somos muchos los que tenemos las inquietudes de las que Sara nos vino a ayudar este fin de semana. Así que a nombre de la librería les doy las gracias, Sara, Elizabeth, por estar acá, por acompañarnos, su energía el día de ayer que fue agotador y el día de hoy también. Así que, y también darle las gracias a ustedes. ¿Les parece si les damos otro aplauso a nuestras invitadas y nos despedimos?